tener aquí a Beatriz Dacal, que es una psicóloga sanitaria y terapeuta familiar, que está especializada en intervención en el ámbito infanto-juvenil y también trabaja en el Colegio Monterrey. Trabaja también, a la vez que en el departamento de orientación de este colegio, en una clínica que tenemos aquí muy cerca del cole, en Tameiga Mos, que se llama Entropía. Es una clínica de psicología y de logopedia que trata tanto a niños como a adultos. Y hoy nos va a hablar de un tema que yo creo que a cualquier familia pues, le puede interesar y que tiene un título muy llamativo, Niños Olla Express, ¿no? Que es lo que a veces ocurre, que la olla express parece que va a explotar. No siempre explota, pero parece que va a explotar. Y ira, rabia y mal comportamiento, cosas que nos encontramos pues, muy a menudo las familias. Y Beatriz, te damos la bienvenida. Gracias. A la Escuela para Familias y te dejamos ya que hagas tu presentación. Muy bien, pues lo primero, daros la bienvenida a todos. Muchas gracias por participar en esta actividad de este día de viernes soleado y maravilloso, que nos ha coincidido muy bien. Bueno, nada que añadir a la presentación. Lo único, pues dar las gracias también al centro, al colegio, por la invitación y por permitirnos participar a mí y a mi compañera Patricia, que hemos diseñado esta actividad entre las dos. Y bueno, espero sobre todo que os guste y que saquéis provecho de las cosas que os vamos a aportar, de la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años, y me gustaría que esa parte práctica os fuese útil y pudieseis aplicarla, ¿no? Entonces, vamos allá. Voy a colocar la presentación. Vamos allá. Bueno, como decía Marta, Niños Olla Express es un título muy gráfico, ¿no? Que hace referencia a situaciones que muy probablemente habéis pasado con vuestros peques en esos momentos de explosión. Hemos orientado un poco la actividad a niños y a niñas de etapas primarias, ¿vale? Pero lo que es el núcleo y la esencia de este taller, realmente con ciertas adaptaciones es útil tanto para los peques infantiles como para los adolescentes, ¿vale? Así, bueno, sí que habría que hacer ciertas matizaciones. Entonces, para no entretenernos mucho, vamos allá. Un poco como a modo introductorio, ¿vale? Las emociones son un universo con muchos aspectos y ya habéis tenido alguna actividad, me suena, sobre emociones, sobre inteligencia emocional, así que no me voy a detener demasiado en esta parte, pero sí que me gustaría resaltar algo que es fundamental y que tenemos que tener todos muy claro, ¿no? Y es que todas las emociones, todas, son positivas, ¿vale? Todas tienen su utilidad. Supongo que muchos de vosotros ya conocéis esta película del universo Disney. Si no la habéis visto, es muy recomendable para que veáis con los peques. No es una película solo para niños, es una película con una lectura diferente para los niños y para los adultos, ¿vale? Pero sí que nos ofrece una orientación y una guía muy buena sobre cómo tratar el tema de las emociones con los niños. ¿Por qué resulta tan complicado trabajarlo con ellos? Porque son conceptos muy abstractos para los que ellos están preparados, y entonces tenemos que acostumbrarnos a concretar cosillas a la hora de trabajar con ellos, y eso es un poco cómo os vamos a ir por la parte práctica, ¿no? Como os decía, todas las emociones, ya se sabe desde hace mucho, que tienen su razón de ser, tienen una finalidad adaptativa, cada una tiene una función, ¿vale? Y como os decía antes, todas las emociones son importantes, todas, ¿vale? Cuando distinguimos nosotros entre emociones positivas y negativas, no hablamos de emociones buenas y malas, ¿no? Es una simple distinción o emociones que deprimen el estado de ánimo. Así que no nos equivoquemos, por favor, a la hora de igualar emociones negativas con perjudiciales, porque no lo es en absoluto, ¿vale?
El enfado, la ira, la rabia, es una emoción que, si bien en ocasiones nos genera situaciones difíciles de manejar y muy complicadas, tanto para nuestros hijos como para nosotros mismos, es una emoción importante, ¿vale? No es una emoción mala, pero tenemos que intentar, o el empeño, donde realmente hay que poner el empeño, no es dejar de estar enfadados, igual que no podemos dejar de estar tristes o dejar de estar alegres, sino en qué es lo que hacemos cuando estamos enfadados, ¿vale? Por ahí van a ir los tiros. ¿Qué es nuestra cabecilla cuando nos enfadamos? Bueno, popularmente solemos distinguir entre dos cerebros, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, la gente en el lenguaje más de calle pues nos habla de la mente y el corazón, ¿no? Esta disyuntiva a la hora de diferenciar de por qué me divido, por mi cerebro, esa parte de pensamiento, o por mi corazón, que es el emocional, es donde radican mis sentimientos, ¿no? Bueno, no es tan claro el funcionamiento, no es tan de blanco y negro, es algo más complejo. No voy a dar una explicación muy detallada sobre esto, porque me llevaría otra hora más. Sí que he decidido explicaros esta parte, que creo que es importante que entendáis, con un modelo que es un modelo de los 90, el modelo trino del cerebro, que luego lo vamos a tener, hay una parte que vamos a aplicar con posterioridad, ¿vale? Resumidamente, en el modelo triuno tenemos, digamos, tres niveles cerebrales, ¿no? El cerebro reptiliano sería como el cerebro más antiguo, el cerebro que compartimos con especies muy antiguas de nuestro planeta, como son los reptiles, y es el cerebro que se ocupa de las funciones básicas, ¿vale? De respirar, de comer, ¿vale? De caminar. En un segundo nivel estaría el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Bien, y este cerebro aparece con los mamíferos. Y ahí aparecemos nosotros también. Nuestro cerebro emocional es el que nos permite sentir, ¿sí? Y luego está el cerebro racional, que es el cerebro por el que se caracteriza la especie humana. Es el cerebro que toma decisiones, es el cerebro que piensa, es el cerebro que organiza nuestro comportamiento. ¿Por qué es importante conocer este modelo? Porque sucede una cosa. Cuando nuestro cerebro emocional toma el control de nuestra conducta, en esos momentos que podemos llamar explosiones, por ejemplo, cuando un niño se enfada, ¿vale? Nuestro cerebro emocional toma el control, como os digo, y el cerebro racional, digamos que se apaga, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que cuando completamente fuera de sí, o tampoco hace falta llegar a tanto, ¿no? Pero está gritando, o está pataleando, está enrabietado, por mucho que yo intente hablar con él para hacerle comprender que le estoy obligando a recoger los juguetes, no me está escuchando, ¿vale? No es el momento de hablar con él. En ese momento se produce lo que nosotros llamamos un secuestro neuronal, ¿no? De repente esa parte racional, la que nos permite dialogar y hablar con él, no existe, deja de funcionar. Eso que desencadena comportamientos que, según en qué situaciones, pues nos generan un estrés importante, pues como son gritar, como son insultar o como puede ser el golpear cosas, ¿no? ¿Esto significa que no hay nada que podamos hacer, que estamos vendidos? No, no va por ahí. Pero bueno, sí que es importante para saber en dónde estamos jugando, ¿no? Y qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer. Un factor importante a la hora de entender el comportamiento de los niños y de las niñas y el cómo reaccionan ante determinadas situaciones, cuál es su estilo de respuesta, es entender un poquito el estilo educativo que sus padres y madres practican, ¿vale? Y en esta parte os voy a pedir que hagáis una pequeña reflexión e intentéis analizar en qué cuadrante, ahora lo vais a ver mejor, con cuál os sentís vosotros y vosotras identificados, ¿no? No sé si conocéis un poquito acerca de los estilos educativos, pero os cuento así por encima que cuando clasificamos los estilos educativos los hacemos en base a las variables, ¿no? Una sería la exigencia o el control que nosotros aplicamos en la educación de nuestros hijos, que puede variar pues, de una exigencia muy alta a una exigencia baja. Esto es una cuestión de grado, ¿vale? Es
es un gradiente. Y, por otro lado, la afectuosidad, es decir, el cariño que nosotros, demostramos en la educación de nuestros hijos, que también puede variar de alta a baja, ¿vale? El primer tipo de estilo educativo que nos vamos a encontrar es el estilo autoritario, que se caracteriza precisamente por un grado alto de control por parte de los padres y por una baja afectuosidad. ¿Qué significa esto? Son padres y madres en donde la educación se basa sobre todo en castigos, ¿vale? En poner normas muy rígidas, en donde no hay un diálogo con los hijos, ¿vale? Y en donde la comunicación, en donde esas normas y esas consecuencias siempre se formulan en un lenguaje negativo. Es decir, el niño y la niña siempre van a tener claro aquello que no pueden hacer, pero nunca van a tener claro qué es lo que sí pueden hacer, ¿vale? Lo que sí está permitido o les va a resultar mucho más difícil aprender, ¿vale? Porque aquello que no deben o no pueden, los límites, ¿no? El estilo evitativo es un estilo en el que se caracteriza por la poca presencia de los padres, ¿vale? No hay normas, ¿vale? No son normas claras. O hoy hace falta quitarse los zapatos al entrar en casa, pero mañana ya no hace falta, ¿no? Hoy hay que dejar el teléfono en el salón para comer, pero mañana podemos estar todos viendo vídeos de YouTube mientras comemos. Demasiada flexibilidad, y es muy habitual también que esa educación de los hijos pues, se delegue en otras personas, ¿no? Después tenemos el estilo sobreprotector. Es muy similar al evitativo, ¿vale? Pero es un estilo en el que la afectuosidad es mucho mayor. Todo se basa en quitarle obstáculos a los niños y a las niñas del medio, ¿vale? Les ayudan en exceso, no les permiten ser autónomos, no les permiten ganar en confianza, y su lema es la frustración. La frustración es algo que hay que evitar. ¿Cuál es el estilo que deberíamos practicar todas y todos? Pues el estilo democrático, ¿vale? El estilo democrático se basa principalmente en que conocemos las características de nuestros niños y actuamos en consecuencia. Sabemos lo que les gusta. Corregimos aquello que es importante, no todo, ¿vale? Corregimos lo importante. Sabemos elogiar las cosas que los hijos hacen bien, sabemos reconocer las cosas. Y nos comunicamos, al revés que en el estilo autoritario, en un lenguaje positivo. Es decir, les explicamos a los niños qué esperamos de ellos, qué es lo que queremos que hagan, no solo qué es lo que tienen prohibido hacer. En función del estilo educativo de los padres, vamos a tener diferentes perfiles en los niños. Entonces, los niños con padres autoritarios, sumisos, son niños que van a mostrar conductas agresivas con otros niños que son más vulnerables o a los que perciben como más débiles. Son niños con muy baja autoestima porque no son niños que se conozcan a sí mismos. Muy poco autocontrol, porque el control siempre ha venido estación desde fuera, desde una posición superior a ellos. Y siempre responden a las situaciones desconocidas o a las situaciones que les generan miedo, pues con mucha ansiedad y sobre todo con mucha culpa. Los niños que provienen de un hogar en donde el estilo es evitativo son niños, pues eso, con una baja autoestima, muy poco sensibles a los problemas de los demás. Daos cuenta que estos niños lo tienen todo. Sus padres les dan todo, no hay límites, no hay control de nada, con lo cual ellos son el centro del mundo. Son muy egocéntricos, muy egoístas. Por tanto, muchas dificultades para trabajar en equipo, propensos a conflictos, porque esa forma de funcionar que sus padres y sus madres toleran en casa no es tolerable. Fuera, el resto de sus iguales no van a permitir que siempre se haga lo que ellos quieren hacer. Por tanto, acaban aislados, ¿vale? Son niños muy torpes en las relaciones sociales porque a la hora de relacionarlos con los demás es fundamental ser consciente de cuáles son las necesidades de los demás, qué están sintiendo los demás, qué piensan los demás, y estos niños no están acostumbrados a eso, con lo cual no son capaces de percibir esos matices.
tienen, por tanto, dificultades para relacionarse. Y, por supuesto, dificultades para acatar las normas. Son niños que en el momento en el que entran en el colegio todos son problemas, ¿no? Porque no están acostumbrados a que se les diga lo que tienen que hacer. Los niños que provienen de un hogar sobreprotector también tienen baja tolerancia a la frustración. Esto es una característica compartida por todos. No aceptan los límites. Son niños muy inseguros, ¿vale? ¿Por qué son muy inseguros? Porque están acostumbrados a que papá y mamá siempre les salven de todas las situaciones, con lo cual ellos no saben resolver ni problemas ni dificultades por sí mismos. Son niños que pueden llegar a ser agresivos cuando no se salen con la suya, también son niños más explicativos y son muy egoístas. ¿Qué nos encontramos con los hijos que provienen de hogares democráticos? Bueno, pues son niños con una alta autoestima, porque vienen de hogares en donde se les conoce, con lo cual nos acostumbramos a reconocer sus fortalezas y aceptar sus limitaciones, que es el aprendizaje básico para desarrollar una buena autoestima en los niños, ¿vale? Son niños constantes en sus trabajos, aprenden a ser la primera, ¿vale? La tolerancia a la frustración es un aprendizaje de largo recorrido, pero bueno, sí que con el tiempo tienden a ser más persistentes y no responder con tanta ansiedad y con tanto nerviosismo como otros niños. Son competentes, alto autocontrol y además aprenden a tomar sus propias decisiones y sobre todo a asumir consecuencias de ser responsables con lo que hacen. Dicho esto, cada uno de vosotras y de vosotros podéis hacer el ejercicio que os dije antes, un poquito intentar ubicar cuál es el estilo educativo que estoy poniendo en práctica yo en mi casa, con mis hijos y con mis hijas, ¿no? Que resulta que yo me encuentro identificado con un estilo poco democrático y tengo características de alguno de los otros estilos. Bueno, pues hay pocas cosas que no tengan marcha atrás, ¿vale? Y el objetivo de actividades como esta, que podamos revisar las cosas que hacemos y que podamos mejorarlas, ¿no? Lo principal es ser consciente de ello. Vamos a pasar entonces a hablar de normas, recompensas y castigos, ¿no? Y para empezar, me gustaría que diferenciáramos entre lo que son normas y lo que son límites, ¿vale? Las normas son reglas que están impuestas por los padres y por las madres, ¿vale? Estas reglas se toman en base a una serie de parámetros que vamos a ver después, ¿vale? No existe ningún manual para imponer normas en casa, cada casa es un mundo, ¿vale? Pero sí que vamos a ver después el por qué estas normas son importantes. Y sí que hay algo que me gustaría también dejar muy claro. Hay ideas clave que me gustaría que sacarais desde luego de esta actividad. Y es que diferenciáramos el ejercer autoridad con ser autoritario. No es lo mismo, ¿vale? Ejercer autoridad en casa es ser firme, es ser constante, es ser fiel a un modelo educativo. Y es diferente a ser malo, ¿vale? O ser autoritario. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Los límites, por su parte, son ajenos a nosotros. Son situaciones que vienen delimitadas por la sociedad en la que vivimos o bien por razones de seguridad. Por ejemplo, que por la calle hay que esperar a que el semáforo se ponga en verde para poder cruzar, no es una norma mía que yo le impongo. Es una norma de seguridad vial que todos tenemos la obligación de respetar. Después nos la pasamos un poco por la torera, pero en principio todos educamos a los niños para que crucen en verde, pero porque lo impone la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Precisamente por eso, ¿cómo se aprenden? Pues mediante la socialización, ¿vale? Incluso algunas de estas normas que vienen impuestas, de estos límites, perdón, no normas, ni siquiera, digamos que los niños los aprenden conscientemente, no es que nosotros impongamos norma por nuestra parte para que los niños respeten ese límite, sino que el simple contacto, la simple interacción social hace que poco a poco esos límites vayan quedando grabados en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué son importantes las normas? Pues por todo esto. Primero,
las normas generan un modelo de conducta, es decir, nos guían de por dónde debemos ir, ¿vale? Protegen a los niños de los peligros. Ese es el objetivo de una norma, ¿vale? Antes os decía que las normas que padres y madres ponen en sus hogares para dónde ser se basan en una serie de principios. Este es uno de ellos, uno de esos principios, ¿vale? El proteger a los niños de los peligros. La ausencia de límites, eso que pasaba en los hogares evitativos e incluso en los hogares sobreprotectores, genera lo que se llaman niños tiranos, ¿vale? Los niños tiranos son niños tremendamente egoístas, con una falta de empatía tremenda, muy poco sensibles a las necesidades de los demás, acostumbrados a salirse con las suyas, a recompensas inmediatas, el esto lo quiero y lo quiero ahora, no me vale esperar, ¿vale? Y si son niños, si cuando son niños, quiero decir, es ya difícil de manejar, cuando nos acercamos a la adolescencia es una situación realmente insostenible en los hogares, ¿vale? Por otro lado, las normas son una guía cuando los niños no conocen el camino. Yo siempre pongo la misma referencia. Yo no sé si habéis ido con una bolera, pero los que hayáis ido sabréis que para los peques, cuando se inician en lo que es tirar el bolo, existe la posibilidad de levantar unas barras laterales, ¿no? Para que no siempre acabe yendo por el carril de fuera. Las normas son esas barras, ¿vale? Esas barras que levantamos para que nuestros hijos puedan ir recorriendo el camino con un mínimo de seguridad. Pero tenemos que estar preparados para que en algún momento esas barras se bajen. No podemos ser padres sobreprotectores que estemos ahí toda la vida detrás de los niños, ¿no? Entonces, las normas van a acabar generando en nuestros niños y en nuestras niñas la sensación de seguridad, una sensación de confianza en sí mismos, porque van a conocerse bien y a conocer lo que pueden y lo que no pueden hacer. Vamos a promover que sean niños activos, con iniciativa, que busquen, ¿vale? Y todo eso será lo que comprobemos cuando seamos capaces de bajar esa etapa, ¿no? Caminar por su cuenta. Consejos que os ofrecemos para poner normas, ¿vale? Esto de poner normas, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las claves? Primero, no vale con decirle al niño lo que tiene que hacer o lo que no puede hacer, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta lo que se llama no verbal, es decir, el tono que usamos, si les estamos mirando, cómo está nuestra cara, no solo nuestro tono de voz, sino nuestra cara. Daos cuenta que en la comunicación humana, el 80% de lo que comunicamos proviene de nuestro lenguaje no verbal. El 80%, ¿vale? Así que es mucho más importante una mirada o el tono de voz que usamos que realmente lo que estamos diciendo o lo que estamos comunicando con nuestras palabras. Si vosotros le estáis dando una instrucción a vuestro hijo, no te subas al sofá, ¿vale? Mientras estoy consultando las redes sociales, no va a tener el mismo efecto que si yo miro a mi hijo a los ojos y le digo, no te subas, ¿vale? Si yo no le doy la importancia que tiene a lo que estoy haciendo, a la norma que estoy imponiendo, le estoy dando permiso a mi hijo también a saltarse esa norma, no darle importancia a lo que estamos haciendo. Permitir que se enfaden o lloren, pero no conductas disruptivas. Os decía al principio de todo que las emociones son algo que no podemos evitar. Yo no decido ahora mismo que quiero estar alegre y ahora decido que quiero estar triste o que estoy enfadada y en este momento decido dejar de estarlo. No funciona así, ¿vale? Entonces, si mi hijo se enfada o si mi hija se enfada, no pasa nada, ¿vale? Si necesita llorar, que llore, ¿vale? Si no me va a hablar porque está enfadada, pues que no me hable. No pasa nada, ¿vale? Pero tenemos que tener líneas rojas, ¿vale? Las líneas rojas son esas conductas disruptivas, conductas que no estamos dispuestos a tolerar, ¿vale? Las veremos también más adelante. Por ejemplo, ¿qué son conductas disruptivas? Que me peguen, o que me insulten, o que me griten, ¿vale? Coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
también lo vamos a ver más adelante, pero bueno, un ejemplo de algo que pasa muy, muy a menudo y que aquí vemos un montón, y es que si durante la comida no se utiliza el teléfono, no se utiliza el teléfono, pero ni el niño, ni la madre, ni el padre, nadie, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que somos un modelo de conducta. Es tremendamente poderoso el papel que tenéis vosotros como padres y madres, como simples modelos, ¿vale? Y todo eso es señales no verbales. Así que hay que saber jugar muy bien con las cartas que tenemos. A la hora de poner normas hay que ser firmes, ¿vale? Yo no puedo decirle a mi hijo que se puede poner los pies encima de la mesa mientras me río porque es muy gracioso. Es que lo hace de una forma tan graciosa. No, eso lo vemos muchísimo, ¿vale? Hay niños que son muy graciosetes y todo lo que hacen la verdad es que son, pues te hace mucha gracia, oye, que está bien, pero si tú le estás poniendo una norma y te estás riendo, el niño no se lo está tomando en serio. El mensaje que tú estás lanzando es contradictorio, ¿vale? No hay coherencia. Entonces, tenemos que ser firmes a la hora de poner normas a los niños, ¿vale? Ser firmes implica mantener cierta seriedad, ¿vale? Mostrarse seguros de lo que estamos haciendo y dar la norma tranquilo. Yo no puedo, si mi hijo está a su nivel y empezar a despotricar porque no funciona así, ¿vale? Y siempre seguros de lo que estáis haciendo, ¿vale? Eso no significa que a lo mejor en un momento dado no se esté. Como siempre habrá un momento después para arreglar o para pedir perdón o para lo que sea, pero en el momento de hacerlo, mostraos seguros, ¿vale? Eso también a los niños les da mucha tranquilidad, incluso cuando les estáis poniendo reglas. Explicar el porqué de la norma. Los niños conviene que sepan por qué les pedimos algo, que tiene un porqué. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no es la misma explicación la que se le da a un niño de 3 años o a un niño de 8, ¿vale? Siempre tenemos que adaptar esas explicaciones. Y tampoco un niño de 12. Y ojo, explicar el porqué de una norma no es justificarse, ¿vale? Como padres y como madres no tenéis necesidad de justificar el poner una determinada norma, ¿vale? Explicar el motivo de esa norma para que los niños lo entiendan. Normas claras, concisas y pocas, ¿vale? Si ponemos normas a tutiplén absolutamente para todo, no tenéis un hogar, tenéis un cuartel, ¿vale? Entonces, como os decía antes, las normas tienen que ser dirigidas a cosas que son importantes, ¿vale? A mantener un clima de seguridad en casa, a mantener un clima de respeto en casa, a mantener un clima de tranquilidad, ¿vale? Pero no puede ser norma absolutamente para todo, porque si no, además, los niños se saturan, no son capaces de cumplir vuestras expectativas. Son niños. Tenemos que advertirles siempre de las consecuencias, ¿vale? Las consecuencias, y cuando hablo de consecuencias no hablo de castigos. Las consecuencias son el efecto que tiene el cumplir una norma y ese efecto puede ser positivo. De hecho, conviene que cambiemos el chip de educar castigando, ¿vale? Sino educar de forma que los niños aprendan, ¿vale? Entonces, si yo impongo la norma de que si en mi casa los deberes se hacen después de comer, luego nos vamos al parque, ¿vale? Hacer los deberes después de comer tiene una consecuencia positiva, es que luego nos vamos al parque, ¿vale? Pero si no hacemos los deberes, entonces no vamos al parque, ¿vale? Formulemos positivo. Proporcionalidad de las consecuencias. Me acordaba precisamente de este punto ayer, cuando ayer nos encontramos con un caso de una madre que descubre que su hijo está usando, este ya es mayor, es un adolescente, usando la tablet por la noche, ¿vale? El niño estaba muy dormido por la mañana, indagando, resulta que el niño cogía la tablet y se ponía a ver vídeos de YouTube. Entonces se acostaba tardísimo. Y entonces ella decide quitarle la tablet un mes.
No sé, cada uno en su casa, eso está claro, pone las normas y las reglas que quiere, pero también tenemos que ser inteligentes, ¿no? Y las nuevas tecnologías, que ahora mismo son un elemento de motivación importante, si tú le quitas un mes, ¿vale? Probablemente estás perdiendo capacidad de maniobra para utilizar ese mismo elemento como motivador de otras conductas, ¿no? A lo mejor se podría ajustar ahí la consecuencia, tiene que tenerla, obviamente, pero habría que hacer un ajuste ahí de lo que el niño hace con la consecuencia que recibe, porque si no, lo que sucede es que los niños están permanentemente castigados y eso no nos conviene nada, ¿vale? Porque ellos tienen que percibir que los avances que van haciendo, las cosas que van consiguiendo, tienen un efecto positivo para ellos y para su entorno, ¿vale? Pero si nos excedemos en las consecuencias negativas que aplicamos, al final crecen en un ambiente en donde todo es restringir, restringir, restringir. No ceder. No ceder como dices, ¿vale? Quiero decir, si yo establezco una norma, puedo ser consecuente y no puedo estar quitándola cada 2 por 3. Es decir, el niño que se empeña en que quiere comer en una galleta de chocolate antes de la comida y yo sé que si la come, pues luego no come lo que he preparado. Bien. El niño se enfada. Yo no le doy la galleta. Cada vez se enfada más. Yo no le doy la galleta. Empieza a gritar y a patalear en el suelo. No le doy la galleta. Empieza a dar vueltas por la cocina. Grita desconsoladamente, llora. Lleva así 15 minutos, me canso y le doy la galleta. Todo el esfuerzo que habéis dedicado a aguantar esos 15 minutos, ese circo, ¿vale? No ha habido nada. Al final el niño consigue su galleta, que es lo que él quería. Los niños tienen muchísima paciencia, ¿vale? Entonces, si no se come galleta, no se come galleta. Y tengo que ser capaz de aguantar ese pulso que el niño me echa. Otra cosa es que hay días y días, somos humanos, no solo sois padres y madres, vosotros trabajáis, tenéis un tipo de preocupaciones, tenemos hipotecas que pagar, tenemos consultas médicas, estamos en plena pandemia, con el estrés que se supone ya de por sí, todos tenemos días, ¿vale? Así que pero tampoco pasa nada, ¿vale? Un día que dices tú, hoy no puedo absolutamente con nada, no soy capaz, ¿vale? Bueno, porque un día cedamos, no pasa nada, ¿vale? Puedo convertir es en una constante, ¿vale? El estar cediendo cada 2 por 3 y darle a los niños lo que quieren y romper esas reglas que nos estamos estableciendo en nuestra casa. Por tanto, debemos elegir muchas veces las batallas, ¿vale? Batallas a lo largo del día hay muchas, ¿no? Pero no todas son igual de importantes. Sí que hay batallas en las que no debemos ceder nunca, que son las que tienen que ver con cuestiones de seguridad, con cuestiones de salud o con cuestiones de respeto por los demás, ¿vale? El momento galleta, si yo ese día estoy a 1000, no puedo más y le doy la galleta, bueno, pues hoy le he dado la galleta, ¿vale? No pasa nada. Ahora bien, si esa misma discusión es porque el niño tiene que tomarse una medicación, porque tiene una enfermedad y necesita tomarse esa medicación, no puedo ceder, por muy mal que yo esté o por muy mal que no. ¿Vale? Habrá que buscar estrategias para después yo encontrarme mejor o intentar estar menos nerviosa o lo que sea, pero no puedo, con esas cosas sí que no puedo ceder, ¿vale? Ahora con la galleta no pasa nada. Mañana es otro día. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los padres? Echad un vistazo a estos que tenéis en la presentación
y cada uno para sí, que haga el ejercicio si alguna vez lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿vale? Somos humanos, todos cometemos errores e incluso todos transgredimos nuestras propias normas en un momento dado. Ahora bien, siempre tenemos que tener en cuenta lo que os decía antes, somos un modelo para los hijos y muchas veces no, casi siempre es mucho más importante lo que hacemos delante de ellos que las normas o las palabras que utilizamos para con nuestros peques, ¿no? Somos una fuente de influencia positiva muy importante y eso es algo con lo que tenemos que jugar. También es verdad que podemos ser una fuente de influencia negativa y eso es tremendamente perjudicial. Pero en principio, el potencial que ofrecemos de aprendizaje los padres y las madres para nuestros hijos es brutal. Y tenéis que ser muy conscientes de ello y muy conscientes de las cosas que hacéis delante de los niños. Si yo tiendo a responder ante situaciones de estrés o situaciones de nervios, cuando me pongo nervioso, cuando algo no me sale, pues gritando o vociferando, pues cuando a mi hijo no le salgan los problemas de mates y se frustre, tenderá a gritar y a vociferar, ¿vale? Si yo siempre doy un golpe en la mesa cada vez que discuto con alguien, mi hijo dará un golpe en la mesa cada vez que se pone a discutir conmigo. Bien, pues esas son las cosas con las que tenemos que tener cuidado. Hay una serie de enlaces que os dejaré después en el chat. Algunos son vídeos y otros son guías que os van a venir bien para determinadas actividades que vamos a ver después en la parte práctica. Y uno es referido a esto, la influencia positiva. Es un vídeo que probablemente conozcáis porque fue una campaña de publicidad que se hizo viral ya hace unos años, ¿vale? Luego al final os lo dejaremos en el chat. Uno de los principales errores que cometemos en la educación de los niños es la sobreprotección, ¿vale? Sobreproteger es, bueno, yo creo que la foto ya lo dice todo de por sí, ¿no? Pero bueno, en vez de preparar a los niños para el camino que tienen que recorrer, es centrarnos más en arreglar nosotros el camino, ¿no? En estar quitándole pues, los obstáculos de delante y hacerle todo lo más fácil posible. No está mal el querer ayudar a los niños y obviamente queremos que tropiecen lo menos posible, pero tienen que tropezar, porque si no nunca van a aprender a levantarse y va a llegar un momento de su vida en el que no vais a estar ahí, ¿vale? Entonces, aunque duela ver al niño en el suelo, hay que tener la suficiente sangre fría como para confiar en la educación que yo le estoy proporcionando, en los recursos que yo le estoy enseñando y en aprender a ir convirtiendo mi papel, el papel que yo juego en la educación, en una ayuda, ¿vale? No estar siempre cargando con él en el camino, sino ir acompañando en ese camino. Otra de las cosas que más daña a los niños es el desacuerdo entre los padres. Es normal estar en desacuerdo. El problema no es ese, ¿vale? De hecho, yo creo que una de las claves de una relación de pareja sana y satisfactoria es tener la capacidad de llegar a acuerdos aun estando en desacuerdo, ¿vale? Entonces, os vais a encontrar multitud y os habéis encontrado ya de momentos en donde no estáis de acuerdo en determinados aspectos del día a día, pero no lo mostréis delante de ellos, ¿vale? Esas discusiones se mantienen aparte, esos temas se arreglan aparte, ¿no? O incluso en el momento en el que yo veo que, bueno, pues uno impone una norma o una regla un poco por su cuenta y yo no estoy de acuerdo con esa norma, eso es una conversación para después. Y si se ha cometido un error, lo hablamos y es, uy, pues me he equivocado, pues se arregla después. Pero nunca desautorizar a un padre o una madre sobre el otro, porque ahí estáis abriendo una brecha que luego es muy difícil de cerrar. Otro de los grandes errores que cometemos es no escuchar a los niños y a las niñas. Hay una queja que es muy habitual cuando hablamos de adolescentes y es cuando los padres dicen
es que no me habla, es que no me cuenta, o es que no me dice. Los adolescentes son parcos en palabras, no son en general, no es en todos los casos, ¿vale? Pero sí que los padres cambiamos el papel que ocupamos en sus vidas, el rol que ocupamos, ¿vale? Somos iguales los que se convierten en referencia para ellos, entonces tienden a aislarse más de padres y madres y a contar menos. Pero desde luego, si yo no he hecho un trabajo en mi casa, en donde mi hijo haya aprendido que puede venir a mí en un momento dado a contarme lo que sea, pues lo voy a tener mucho más difícil. Si yo no he escuchado a mi hijo con 6 años o con 7 años contarme las 50.000 evoluciones de los Pokémon, ¿vale? O sus batallitas en el Animal Crossing, o lo ha pasado con Jaimito en el parque esa tarde, ¿vale? No podemos esperar que luego, cuando sean adolescentes, nos cuenten sus cosas. Lo que son problemas para ellos con 6 años son tonterías para mí como adulto, pero son problemas y son situaciones para ellos. Son importantes. Entonces, si ellos aprenden que cuando tienen algo importante que decir, mamá y papá siempre están ahí para escuchar, es más probable que cuando tenga problemas más graves de mamá, pues lo pueda contar o lo pueda comentar, ¿no? Hay que ser muy consciente de la importancia de las bases que construimos ya desde bien pequeños. Otra cosa es fomentar el consumismo. No hay nada más valioso en la educación que la atención que le prestamos a los niños. Entonces, si supiéramos realmente jugar bien nuestras cartas y saber aprovechar el potencial que tiene la atención que les prestamos, no necesitaríamos habitaciones como estas. Tendemos a pensar a los niños con mucha cosa, mucho comprarle esto, que si, tampoco grandes cosas, ¿no? Pero que si los cromos, que si pulseritas, que si no sé qué, que si este muñequito, que si no sé cuánto. Estamos con niños de 8 años que tienen absolutamente de todo, pero de todo, que ya no se te ocurre nada que se le pueda regalar. Y no solo nosotras aquí, que vemos determinadas circunstancias, sino que estoy segura de que muchas de vosotras y de vosotros os pasará igual. Conoceréis niños a los que cuesta mucho, yo que le cojo. Si es que un cumpleaños se convierte en un... yo que le regalo, ¿vale? Los niños buscan con todas las acciones, incluso con las negativas, llamar la atención de los adultos de referencia. Poca cosa van a necesitar, sobre todo en los tiempos en los que estamos, que pues por circunstancias muchas madres y muchos padres no pueden pasar con sus niños el tiempo que les gustaría. Por último, un error que sí nos gustaría mencionar es el olvidar que son niños. Los niños son niños. Como os decía antes, si todo lo que hacemos en nuestra casa es poner normas para todo, vamos a estar coartando permanentemente su creatividad, su flexibilidad y su manera particular de disfrutar de la vida y del día a día. Y tienen mucho que enseñarnos, tenemos mucho que aprender de los niños. Yo puedo tener en mi casa la norma de que uno no se sube al sofá o salta en el sofá. Pero ten claro que tu hijo, aunque tenga lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es divertido. Es divertido. ¿Qué papel juega el entorno del niño en todo esto? No penséis que el niño que tenéis en casa o la niña que tenéis en casa se comporta de la misma manera con vosotros que en todas partes. De la misma manera que vosotros y vosotras no os comportáis igual en todas partes. Sois una persona en casa, mantenéis otra conducta pues, con vuestros padres, otra conducta en vuestro trabajo, otra conducta del súper, otra conducta... ¿Vale? Un niño no es el mismo
en casa y en el colegio. Y en ocasiones sucede que las primeras señales de que algo no va bien en el niño se dan precisamente muchas veces con un perfil de niño que en casa es un santo y sin embargo en el colegio se muestra pues diferente, vamos a decirlo así. Y entonces a los padres ya el primer problema es que les cuesta mucho pensar, no, mi hijo no ha hecho eso, mi hijo no hace eso, es que en mi casa no lo hace, ¿vale? El colegio es un lugar en el que los niños se ven obligados a comportarse de una forma muy diferente en casa porque sufren o tienen retos en su día a día que no tienen en su casa, ¿vale? La convivencia con muchos niños, un ambiente en el que tienen que seguir muchas normas porque es necesario mantener un control de una clase de 25, porque si no es imposible, se necesitan las normas, en donde tienen que aprender, en donde pasan mucho tiempo en ocasiones pues, sentados, en donde, ¿vale? Los niños buscan sobrevivir y además no tienen a mamá y a papá al lado para que les saquen las castañas del fuego, ¿vale? Muchas veces se pierden soluciones en ver quién tiene razón, ¿no? Que si papá y mamá o si el colegio. Cuando lo ideal sería que ambos trabajasen en la misma dirección y unidos. No se trata de ver quién tiene razón, ¿no? A veces nos tratamos a ver quién tiene razón y no se trata de eso. No es una cuestión de poder, es una cuestión de buscar soluciones por el bienestar del niño y de todos los otros niños y niñas que le rodean. Esos otros niños y niñas a veces pueden ser una fuente importante de información con respecto a por qué en un momento dado un niño o una niña se está comportando mal, o por qué empieza a responder con mucha ira, con mucha rabia, o líos, o que empieza, ¿vale? Hay que tener claro que cuando un niño está con otros niños se comporta de una manera diferente con adultos. Y los niños cumplen diferentes roles, se relacionan de diferente manera. Tienes niños que son más pasivos, niños que son más líderes de su grupo, niños que son más seguidores, niños que son niños más veleta, que juegan con uno, otro juegan con otro, luego juegan con otros, mucho más. Conocer con quién se relaciona un niño o una niña para saber qué influencias está recibiendo también de sus iguales. ¿Por qué es importante atajar las respuestas de agresividad que desencadena en un momento dado el enfado o la ira del niño, especialmente en el colegio? Pues porque nos podemos encontrar con todo este tipo de situaciones, ¿no? Un aumento de la agresividad va a llevar a problemas de adaptación en el cole, le va a generar problemas de socialización porque sus niños, sus iguales, pues se van a apartar, no van a querer estar metidos en líos. Puede ocasionar fracaso escolar si la situación, sobre todo, se sostiene en el tiempo, genera baja autoestima y, por supuesto, está el riesgo de que en un momento de explosión, en donde los niños no miden muy bien, pues existe el riesgo de lesiones o que se pueda hacer algún tipo de daño. Asimismo, mención aparte merece lo que nosotros llamamos un trastorno del comportamiento. Vale, en este no me quiero detener demasiado. Un trastorno de comportamiento ya no estamos hablando de un mal comportamiento puntual, ¿vale? O de groserías o de una mala temporada. Estamos hablando de un trastorno, un conjunto de signos y síntomas que hacen que el niño lleve a cabo conductas que son altamente disruptivas, que generan climas de alta tensión. En este caso es mucho más generalizado en el colegio, en casa, en actividades, en el día a día, ¿vale? Y para este tipo de cosas ya sí que excede un poco los recursos que cualquier padre o madre pueda ir a buscar ayuda profesional. Aquí ya estamos buscando, estamos hablando ya de otro nivel, ¿no? ¿Qué causas pueden existir para que en un momento dado un niño responda o una niña responda con alta agresividad? Por todos estos. Tened en cuenta que si bien los niños conocen y experimentan las mismas emociones que experimentamos los adultos, bueno, los niños a partir de 4 o 5 años,
ya las experimentan todas, pero las manifestaciones, la forma que tenemos de expresar esas emociones difiere enormemente, ¿vale? Un niño triste, por ejemplo, es más probable que lo exprese de una forma activa, pues con un problema de comportamiento, que no llorando o encerrándose en sí mismo o dejando de hacer cosas, que sería más bien la forma en la que los adultos expresamos ese sentimiento, ¿no? Entonces, cuando un niño empieza a responder con agresividad, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta, que hay que analizar muy detenidamente, es la situación en casa, ¿no? Pues si hay algún tipo de problema entre mamá y papá, si en este momento estamos pasando pues, por una situación tensa, bien sea de trabajo, bien sea de índole económico, bien sea algún tipo de enfermedad, ¿no? Los niños son esponjas. Entonces, intentemos aislarlos de una determinada situación. Como os decía antes, el lenguaje no verbal es el responsable del 80% de la comunicación. Entonces, ellos absorben toda esa información y son buenísimos para eso, ¿vale? Un trastorno del aprendizaje, un problema en el aprendizaje puede ser fuente de gran frustración en el niño y desencadenar pues, enfados, iras, rabietas, ¿vale? Porque el niño es una situación que no es capaz de gestionar, ¿no? Problemas neurológicos, aquí ya estamos hablando de otro tipo de problemáticas, pero sí que pueden llevar acarreado un aumento de la agresividad, trastornos de conducta, como os decía antes, traumas, por lo que comentábamos de la forma que tienen los niños de expresar lo que es el malestar emocional y la exposición a la violencia. Vamos a ver, no existe una relación directa entre la exposición a la violencia y la violencia real en los niños. Es decir, los niños que juegan a la eterna pregunta, ¿no? El estar jugando violentos hace que mi hijo llegue al colegio y pegue patadas y puñetazos. No es así, no es tan así, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que la exposición a la violencia genera una normalización de la violencia, ¿vale? Es decir, nos acostumbramos a que responder con patadas o con puñetazos sea lo más normal del mundo. Y entonces deja de convertirse en un problema. Y cuando no se convierte en un problema, no hay queja, ¿vale? Y entonces es muy difícil hacerse consciente de ello y corregirlo. Bien, vamos a ponernos en el caso de que nuestro hijo o nuestra hija tiene una explosión de la esa olla express explota. Obviamente no todos los enfados llegan a este punto, ni todos los niños llegan a enfadarse de esta manera ni de una forma tan intensa, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos cuando un niño explota? Primero, si es una situación que se da cerca de otros niños, pues tenemos que apartarlo. Tanto si es un hermano pequeño, pues porque de repente empieza a patadas o a golpes o lo que sea, pues tenemos que poner a salvo tanto a su hermano o a su hermana, a sus compañeros de clase, como lo que sea, ¿vale? Si la rabieta de repente le da en medio de las chuchis del supermercado, ¿vale? En muchas ocasiones la exposición y el estrés que eso nos supone, la tensión, pues porque nos están observando, pues dificulta que seamos capaces de atenderlo. Entonces, conviene apartarnos a un sitio en donde nosotros nos encontremos más cómodos para poder atajar el problema, ¿vale? Entonces, bien poner a salvo a quien corresponda o bien apartarse para poder solucionarlo. Después hay que permitirle que se tranquilice. Y aquí es donde vamos a utilizar la referencia que os decía al principio sobre el cerebro emocional y el cerebro racional. El niño explota, cuando el niño está enrabietado, en ese momento con él no podemos razonar, ni podemos explicarle por qué no puede coger las chuches que está deseando coger, ¿vale? Tenemos que darle tiempo a tranquilizarse. Pongo ahí lo de técnicas de autocontrol, que la vamos a ver a continuación, como elementos que nos van a atajar estas situaciones, pero hay que trabajarlas de antemano. No son cosas para trabajar en los enfados, sino que son actividades que podemos ir realizando en nuestro día a día. Perdón, incluir en la educación, ¿no?, de los niños. Una vez
que el niño ha rebajado, ¿vale? Entonces es cuando podemos hablar con él. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho mal? ¿Vale? ¿Qué podría haber hecho de forma diferente? Y en el caso de que haya, pues imaginaos, tirado algo, roto algo, ¿vale? Conviene que sea capaz de resarcir el daño causado, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el salón, sin querer, le da un golpe a una mesa y tira, pues, una figurita o un jarrón que teníamos en la mesa, ¿no? Bueno, pues una vez que se ha calmado y hemos hablado, me va a ayudar a recoger lo que ha tirado, ¿sí? O si yo he tenido que dejar de, no sé, si yo estaba ordenando un cajón o estaba lavando unos platos, bueno, pues vas a venir y me vas a ayudar a terminar de lavar los platos. ¿Y cómo evitamos que sigan dando? Primero, tenemos que ser consistentes. Lo que hablábamos antes de la firmeza en las normas, en ser coherentes, en aplicar siempre lo mismo. No puede ser que hoy hagamos una cosa y mañana hagamos otra diferente. O que mamá haga una cosa y papá haga otra cosa diferente, ¿vale? Tenemos que ser consistentes. El acto tiene que tener consecuencias. Si el niño hace algo que está mal, ¿vale? No es suficiente con hablar con él y explicarle por qué está mal, ¿no? Exista, no es un castigo, pero sí que sepa que las cosas cuestan. Entonces, cuesta un esfuerzo, no hablo en términos económicos, ¿no? Cuesta un esfuerzo y cuesta un trabajo. Y entonces, si yo rompo algo, lo que se hacía antes del jarrón, pues intento el daño que yo he producido. Y si yo recojo los juguetes después de utilizarlos como me pide mamá y papá que haga, bueno, pues eso me permite que después yo pueda jugar a otra cosa o que mamá y papá vayan conmigo a dar un paseo o que, ¿vale? Siempre tienen que tener claro que una determinada actuación va a tener una recompensa. Si nosotros recompensamos las conductas de nuestro hijo que queremos que se repitan, él las volverá a hacer, porque le estamos prestando toda nuestra atención a ese comportamiento que queremos que se repita. La atención es un elemento tan poderoso, ¿vale?, que ya de por sí él aprenderá y se dedicará a volver a ponerlo en práctica para que ese momento tan chulo y tan bueno y tan bonito para él lo pueda volver a vivir, ¿vale? Ellos están buscando continuamente esto, ¿vale? Continuamente. Vamos a poner cosas en práctica, entonces. ¿A qué me refería yo antes con técnicas de autocontrol? La rabieta, ¿vale?, el enrabietarse, no es un niño que pasa de estar tranquilo a estar brotado, explotado de un momento a otro. Existe una escalada, que es cierto que en ocasiones es casi imperceptible, pero existe una escalada, un paso de 0 al 100, ¿vale?, o del 0 al 10. Tenemos que enseñarle al niño, primero nosotros tenemos que cambiar de gafas, ¿vale? Y tenemos que intentar percibir las señales que nos indican que nuestro hijo va subiendo en esa escalada, para después poder ayudarle a identificar esa escalada. ¿Por qué es importante? Porque cuando se cruza una determinada barrera roja, ¿vale?, en una escala de 0 a 10, cuando llegamos a un 6, 7, hay un punto en el que si lo traspasamos de manera de volver atrás. Y entonces cuando lo traspasamos aparecen los gritos, las patadas, los insultos, etc., ¿vale? Ahí el niño ya no puede razonar, ahí el niño ya no es capaz de poner en práctica ningún tipo de técnica de autocontrol, ni de relajación, ni de nada. Hay que esperar a que se calme, ¿vale? Esperamos a que se calme, ponemos en seguro todo lo que tengamos que poner, le damos tiempo a que se calme, ¿vale? Siempre sin permitir ni conductas de riesgo ni para él ni para otros, eso por supuesto, ¿vale? Una vez que el niño se calma,
ahí es donde intervenimos. Se calma es atravesado hacia abajo esa barrera roja, ahí es donde él puede empezar a hacer cosas diferentes. Si yo actúo antes de llegar a esa barrera, si enseñamos a los niños a actuar entre el 0 y el 6, entonces sabemos que los pasan en esa línea roja, en donde ellos no son capaces de hacer nada y los niños necesitan hacer cosas, ¿vale? Algunas técnicas que podéis utilizar son estas dos. La técnica del semáforo es una de las que os voy a dejar en el chat. Es un enlace precisamente a nuestro blog, en donde explicamos cómo construir un semáforo. Ambas funcionan de la misma manera, ¿vale? Entonces se trata de tener dibujar un semáforo en casa, podéis encontrar en internet mil ejemplos también. En donde el verde es, digamos, el estado óptimo, el que queremos, cuando estamos bien, ¿vale? El amarillo es cuando empezamos a subir, ¿vale? Ese de 0 a 6 que os decía antes. Y el rojo es cuando ya la cosa se sale de madre, ¿no? Entonces, vamos a los niños a darse cuenta de que van subiendo, bueno, pues nosotros los observamos y cuando vemos que empiezan a cabrearse, pues les enseñamos o les señalamos el color amarillo del semáforo, ¿no? Entonces, cuando llegamos al semáforo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues cuando llegamos al amarillo, perdón, al semáforo no, cuando llegamos al amarillo vamos a poner en práctica cosas como las que vamos a ver a continuación. El parte meteorológico funciona exactamente igual, ¿no? El sol sería equivalente al verde del semáforo, las nubes equivalente al amarillo y la lluvia o la tormenta serían equivalentes al rojo. Si le echáis un vistazo, como os digo, al enlace, os lo explica más detenidamente y podéis construir el vuestro en casa, ¿no? Funciona muy bien tanto si vuestro hijo tiene problemas de rabietas como si no lo tiene, porque el objetivo al final es que los niños aprendan a reconocer las emociones que están sintiendo y desde luego todos los niños se enfadan. Aunque no todos los niños lleguen a explotar de una manera muy intensa, todos se enfadan. ¿Qué cosas podemos hacer para relajarnos? Y no solo en momentos tensos. La verdad es que le puse ese título, pero no es del todo adecuado. No es solo para utilizar en momentos tensos. De hecho, conviene ponerlos en práctica en otros momentos para que los niños se habitúen. Una de las cosas que funciona muy bien es de paz, ¿vale? Que no deja de ser pues, una versión de ese tiempo fuera que utilizamos en ocasiones para controlar la conducta de los peques, ¿no? Un lugar de paz o el lugar de la calma, o tiene mil nombres, es un espacio en casa que no tiene que ser tampoco ni tan elaborado como el de la foto ni nada, pero sí un espacio en el que aprovechemos para hacer cosas tranquilas, ¿no? Si a mi hijo le gusta leer cuentos, pues podemos ir a ese lugar, ese espacio o ese rincón de casa para leer los cuentos. O si le encanta colorear, pues aprovechamos y vamos a ese rincón a colorear y además lo acompaño con música. Se trata de incitar momentos que de forma espontánea generen en el niño o en la niña un estado de relajación, un estado de paz y de calma, ¿vale? De forma que el niño acabe asociando con estar relajado y estar calmado. Si yo le indico a mi niño cuando llega al color amarillo que vaya al lugar de paz o al lugar de la calma, ¿vale? El propio lugar va a actuar como un... Si en ese lugar, en el lugar conviene que haya cosas que el niño pueda usar, ¿no? Pues cosas que le ayudan a estar relajado. Pues si le relajan los Lego, pues que los tenga allí. Si le relaja colorear, pues que tenga una caja de pinturas y un libro, ¿no? O los cuentos, pues cuentos para leer. Incluso vamos a la el bote de la calma es un instrumento que seguro que os suena y también os voy a dejar un que hay mil, pero bueno, os voy a dejar uno para que os sirva de guía si queréis hacer la vuestra. Y os voy a dejar un vídeo que es muy chulo, en donde son los propios niños los que explican cómo funciona el bote de la calma y un poco lo que les hace sentir, ¿no? Entonces, es un instrumento visual que busca concretar esa sensación de calma que describimos, pero de forma que ellos la puedan ver, ¿vale? Identificar visualmente la sensación interior. Hay niños que son muy perceptivos. Vamos a ver, cada uno procesa la información a su manera. Hay niños que son más visuales, hay niños que son más sensitivos.
A los niños que son más auditivos les relaja mucho la música. A los niños más visuales les va a relajar mucho más pintar o los colores o ver los dibujos en los libros. Y luego hay niños que les ayuda el sentido del tacto, ¿vale? Tocar cosas, pues como os pongo ahí, tener una caja de arena en la que puedan meter las manos, jugar con masas sensoriales, hacer de esta plastilina con harina y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tocar y poder manipular puede ser altamente relajante. Las pelotas antiestrés también son un buen ejercicio, ¿vale? No para tirarlas a ningún sitio, esa es una norma de pelotas antiestrés, sino para que les ayuden a canalizar esa rabia, ¿no? Que puedan hacer algo con las manos. En la literatura tenéis un montón de literatura, de libros que podéis utilizar para que los niños entiendan lo que es estar enfadado, qué podemos hacer cuando estamos enfadados, ¿vale? Son una herramienta buenísima que nosotras utilizamos muchísimo aquí con los peques y desde luego funciona muy bien. ¿Qué podéis hacer en casa, aparte de todo esto? Educarlos para aprender a respirar. La respiración, cuando se usa bien, es un poderoso aliado, pero no solo para los niños, también para los adultos, ¿vale? No se trata solo de respirar, cuando hablamos de respirar no es coger aire, ¿vale? Hablamos de la respiración que nos permite, controla el ritmo cardíaco, disminuye la presión y aumenta la sensación de calma. ¿Y por qué funciona así? Tampoco me quiero enrollar mucho porque ya me estoy pasando de la hora en la explicación biológica de cómo funciona, ¿no? Pero sí deciros que a la hora de respirar, digamos que existen 3 niveles de respiración de coger aire, ¿no? Los 2 primeros se corresponden con las zonas altas, la zona del pecho, alta y baja, y después estaría, digamos, la zona de la barriga, la abdomen. Si yo respiro con la parte alta, en momentos en donde estoy nervioso, donde estoy ansioso, lo que estoy haciendo es alimentar la respuesta de ansiedad, ¿vale? Porque ambas funcionan gracias al sistema nervioso simpático. Pero si yo hincho del todo los pulmones, hincho de todo la barriga, ¿vale? Ahí estaré potenciando una sensación de calma, porque estoy activando un sistema diferente. Y entonces este sistema va a hacer que la activación que está ahí, digamos, potente cuando estamos muy enfadados, poco a poco vaya perdiendo peso y vaya ganando la otra. Los niños a respirar hay 1000 maneras, ¿vale? Sí que conviene que aprendan a respirar con la barriga, es decir, a llevar el aire desde la nariz y bajarla hasta hinchar la barriga. Y para eso podéis utilizar muñecos o pelotas, ¿vale? Como niño tumbado, que les pongáis encima y que ellos vean cómo la barriga sube y baja, sube y baja. Y entonces así poco a poco ellos se van entrenando. Se trata de coger aire por la nariz, ¿vale? Contenerlo 2 segundos y luego soltar el aire lentamente. La técnica de la rana es una técnica que les ayuda precisamente a hacer este ejercicio, que consiste en jugar con ellos a que son ranitas, entonces van a ir saltando por la habitación como las ranitas. Las ranas se quedan muy quietas y empiezan a mirar a su alrededor. Y mientras miran a su alrededor, respiran. Y en ese momento es cuando utilizamos con ellos el ejercicio de la respiración. Para que los niños puedan... muchos padres me dicen, perdón, es que mi hijo respira muy rápido, es que mi hijo... ¿Vale? También pueden aprender a respirar lentamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues recurriendo a las burbujas de aire, ¿vale? Recurriendo a jugar con velas, les ponéis una vela cerca de la boca y tienen que soplar, pero de forma que no apaguen la vela. Y otra técnica es también utilizar un folio o un papel tipo Kleenex, entonces lo ponemos delante de la boca y tenemos que respirar, pero sin que se mueva el papel. Entonces, de esta manera ellos aprenden a soltar el aire lentamente. Entonces beneficiamos pues, que aprendan a respirar. Y después, ya para terminar, tenemos las técnicas de relajación. Existen multitud de ejemplos nuevamente, ¿vale? Y esto aplicable para niños y para adultos. De lo que funcione, de lo que vaya más con cada uno, ¿vale? Con lo que cada uno se sienta más cómodo.
La relajación muscular es una relajación que se basa en ejercicios de tensión y relajación, que es la diferencia básicamente que sentimos cuando apretamos fuertemente el puño, ¿vale? Si lo apretáis 3 segundos y soltáis, vais a notar una sensación que se extiende, ¿vale? Como una marea, como una ola por la mano de relajación. Cuando asociamos esa sensación de relajación en diferentes grupos musculares, haciéndose esos ejercicios de tensión, pues poco a poco, con la práctica diaria, vamos consiguiendo que nuestro cuerpo aprenda a relajarse en los momentos de tensión cuando más lo necesitamos. Es verdad que para los niños es una técnica más complicada porque el éxito de la relajación muscular requiere de la práctica diaria. Entonces, para los niños suele ser tediosa, ¿no? Pero la verdad es que es muy efectiva, así que si queréis probarla os invito a intentarlo, que os va a venir muy bien incluso a los mayores. Con los niños funcionan muchas las técnicas de visualización, ¿vale? Tanto el paseo por las nubes como el refugio seguro se basa en buscar una posición cómoda, que estén tumbados, también pueden estar sentados, y entonces jugamos con la imaginación, jugamos con ellos a crear pues, un mundo en el que, pues, por ejemplo, van a jugar por el cielo y van a empezar a caminar entre las nubes, entonces se van a imaginar que se sientan en una nube y cómo nos sentimos, siempre haciendo referencia a lo que sienten en el cuerpo, y ahora nos ponemos de pie y empezamos a dar saltos y cogemos unas nubes, ¿vale? En el refugio seguro vamos a llevar a los niños a algún sitio especial, ¿vale? Nos tumbamos en el suelo, aplicamos un poquito de respiración y entonces los invitamos a imaginar, a que escojan un lugar seguro. Y entonces vamos a ver cómo vamos a ir escribiéndoles. Y entonces, que noten, por ejemplo, cómo la brisa en ese sitio les roza la cara, que noten un poquito si hace frío, si hace calor, que noten pues la hierba bajo sus manos, un poquito incitando sensaciones corporales en ese lugar imaginario. Si nosotros les llevamos a ese lugar de vez en cuando, en una sesión así de relajación, cuando ellos estén en un momento de muchísimo estrés o cuando estén nerviosos, antes de la línea roja, ellos pueden recurrir a ese refugio seguro cerrando los ojos, respirando y automáticamente consiguen bajar revoluciones, ¿vale? El yoga para niños o el mindfulness, que ahora mismo está muy de moda, son otras dos actividades que funcionan muy bien con los peques. Hay yoga adaptado para niños y también tenéis mindfulness adaptado para niños, tanto para aplicar en casa como para aplicar en las escuelas. Las iniciativas que lo están llevando a aplicar en contextos escolares están funcionando muy bien. El muñeco de nieve es otra técnica de relajación que consiste en imaginar que estamos muy quietos, congelados como un muñeco de nieve y un poquito en referencia a Olaf de Frozen, pues nos pasa lo mismo que a Olaf cuando llega el sol y entonces empieza a derretirse y entonces empieza a soltarse, nos imaginamos que nos derretimos. ¿Vale? Es una combinación de las técnicas que vimos antes de tensión y de visualización, de imaginación, ¿vale? Porque los niños necesitan nuestra guía y nuestra ayuda, nuestra voz y nuestras referencias para poder concretar esas sensaciones, si no por sí mismos les resulta muy complicado, ¿eh? Y la actividad, que ya me pasé 10 minutos, pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil, ha sido un placer y nada, aquí me despido. Muchísimas gracias a todos.